Hola, buenas. Esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, pues un tema de historia de España. Espero hacerlo correctamente porque es un tema complejo y lo voy a hacer a primera vista, como siempre. Pues como pone aquí en la presentación, pues voy a explicar la crisis del antiguo régimen, en concreto la monarquía de Carlos IV, y cómo al final pues hay un camino, hacia la guerra de independencia que tiene lugar en 1808. Entonces, esto es un tema bastante complejo, tiene que ver con el antiguo régimen y, vamos, la idea es intentar acabar con un panorama general de cómo se llega a la guerra de independencia. Bueno, este tema puede explicar en bachillerato dividido en tres grandes apartados. Yo voy a hablar solamente del primero, la monarquía de Carlos IV, la crisis, el papel de Manuel Godoy, el favorito, el primer ministro, y los problemas internos. Luego después se suele explicar obviamente la guerra de independencia y luego finalmente pues la vuelta de Fernando VII al absolutismo, que es un tema posterior. Como acabo de decir, voy a explicar solamente la primera parte, que ya es bastante compleja. A partir de aquí vamos a hablar de los primeros años. Vamos a hablar de los primeros años del gobierno de Carlos IV, de Manuel Godoy, que está muy relacionado con un suceso internacional importantísimo, que es la Revolución Francesa y la llamada Guerra de la Convención. Aquí os presento a Carlos IV. Esto es un retrato estándar del rey. Se le puede ver que es de la familia Borbón. Él era hijo de Carlos III, el famoso monarca ilustrado, que había sido rey de Nápoles y el rey alcalde de Madrid. Carlos III muere en diciembre del 88 y claro, inmediatamente pues Carlos IV, su hijo, el príncipe de Asturias, es nombrado rey. Vale, por lo que yo sé, aquí se puede haber discusiones. Carlos IV era una persona relativamente afable, no le gustaba mucho gobernar, un rey tranquilo. Su mujer María Luisa intervenía muchísimo en la política, tanto interior como internacional. Se puede decir que gobernaban conjuntamente. Y bueno, al principio de su reinado, como casi todos los reyes, porque al principio de su reinado era más joven que al final, obviamente, pues usó a los ministros de su padre. El más conocido es José Moñiño, que creo haberlo dicho bien, el conde de Florida Blanca, también estaba el conde de Aranda, y bueno, lo tenemos aquí. Estos eran personajes ilustrados, muy poderosos. Esto es un retrato que no le hace mucha justicia, la verdad que no está muy bien, pero me interesa porque aquí detrás está Uy, perdón. Está pues la imagen del rey, que se puede ver aquí de Carlos III, aquí hay un símbolo de la ilustración, un reloj, aquí están los mapas. Este tipo de retratos son siempre una forma, con perdón, de postureo, de presentación, de proyección de imagen pública, y aquí está gobernando los reinos de la monarquía hispánica, que eran muchos. El conde de Florida Blanca era una persona que tenía un partido, tenía una facción, tenía mucha experiencia de gobierno, igual que el conde de Aranda. Entonces fue sustituido al cabo de poco tiempo por este personaje que tenemos aquí. Tiene una pinta de muy joven, que era Manuel Godoy, que era un guardia real. Creo que tenía 25 años cuando llegó al poder, cuando fue nombrado secretario de despacho o primer ministro. Entonces la persona que le sustituyó. Bueno, en este contexto, tenemos todavía a Florida Blanca, que era el primer ministro, el secretario de despacho favorito del rey, que tiene lugar la Revolución Francesa, en el 89. Entonces, aquí se habla de un fenómeno que es el pánico de Florida Blanca, porque claro, en España, la monarquía hispánica, se pensaba que lo mismo que había pasado en Francia, que el rey Luis XVI había perdido el poder, estamos en la Bastilla, pues podía pasar lo mismo en España. Entonces, Florida Blanca entró con perdón en modo pánico y activó todos los mecanismos que tenía. Por ejemplo, cortaron los contactos y la comunicación con Francia, había muchísimos refugiados, usó la Inquisición, que era una institución muy obsoleta que se utilizaba muy poco, la utilizó para censurar los libros, para prohibir las comunicaciones. Entonces se suele pensar que el miedo no estaba justificado porque más o menos la monarquía hispánica era un país bastante estable, se habían celebrado cortes en el 89 sin ningún problema, que era un país demasiado conservador, la monarquía era estable y ese pánico de Florida Blanca pues estaba injustificado. Aún así, esto demuestra que los monarcas del antiguo régimen y sus ministros pues no las tenían todas consigo. Bueno, hemos visto a Florida Blanca y en poco tiempo pues fue sustituido por Manuel Godoy. Aquí tenemos una imagen, si no me equivoco, de 1801. Le retrata a Goya. Aquí está mayor, pero cuando llegó al poder pues tenía 25 años. Ninguna experiencia, era un guardia de la reina. Aquí nos podemos imaginar los rumores. Yo no sé lo que pasó, pero el caso es que era una persona pues que era bastante afable, tenía don de gentes, tenía muy buena relación con la familia real y podemos una explicación para que fuera nombrado primer ministro o secretario de despacho favorito es que no tenía ningún partido o facción política en la corte, con lo cual era una persona muy cómoda, que no tenía ninguna facción y no era un rival político para los reyes. Otras explicaciones pues no las voy a explicar aquí. Bueno, al final de aquí, pues Godoy pues comienza a gobernar, secretario de despacho. Él era una persona bastante típica del antiguo régimen. Ni buena ni mala persona, se hizo extremadamente rico, era muy mujeriego. Eso le ocasionó problemas porque no solamente era mujeriego, sino que además hacía gala de ello. Por ejemplo, su amante Pepita Tudó, pues la tenía al lado comiendo con su mujer, justo al lado, que era la condesa de Chinchón. Esto escandalizó a Jovellanos, que tenía un perfil muy conservador y que era de su facción. Su postura religiosa, en la monarquía hispánica, la religión mayoritaria y obligatoria era la religión católica cristiana, pero bueno, él era bastante hablando en términos de religión.
no significa que fuera ateo o deísta, pero vamos, no estaba muy posicionado y era bastante ambicioso a nivel de títulos nobiliarios. Era un noble de rango menor que había sido guardia de la reina y durante su reinado pues fue nombrado Grande de España. Creo que consiguió 4 títulos de Grande de España, que es el máximo rango de la nobleza española. Se hizo nombrar Príncipe de la Paz y con el tiempo, con los años, pues consiguió una facción, como el Conde de Aranda o Florida Blanca. Aquí tenemos a la familia real. Os he hablado antes de María Luisa, la mujer de Carlos IV, la tenemos aquí. Siempre tiene Goya, que era un retratista bastante implacable, que pintaba la verdad tal como la veía, pues la pinta como una mujer fuerte, con un rostro dominante, y aquí está al lado de su marido, Carlos IV, que aparece siempre de forma muy afable. Aquí tenemos otras imágenes. Esta es la condesa de Chinchón, que se casó, estaba emparentada con la realeza, con la dinastía borbónica en España, y pues Manuel Godoy consiguió casarse con ella. Fue un matrimonio de conveniencia para Godoy, porque le hacía ennoblecerse, y aquí la pinta Goya pues con una visión bastante melancólica. Esta que tenemos aquí, no he puesto la maja desnuda por el tema de YouTube y la censura, he puesto la maja vestida. Probablemente sea Pepita Tudó, que es la amante de Godoy, la cual hacía, pues cenaba con ella junto con su mujer. Godoy en este aspecto tenía don de gentes, pero también tenía la virtud de poner nerviosos a la gente muy conservadora. Otras imágenes que hace Goya, pues que luego aparecerán: el general Ricardos, que participa en la guerra de la Convención. Aquí tenemos un ilustrado que pertenece, aunque él estará en las Cortes de Cádiz, que es Gaspar Melchor de Jovellanos. Y aquí tenemos un poco la gente de Madrid, los majos y las majas, que retrata Francisco de Goya, que fue pintor de corte a partir de 1789 con Carlos III o Carlos IV. Era de la facción de Godoy, aunque Goya también tenía mucho don de gentes. Bueno, ¿qué hizo Manuel Godoy desde su posición de gobierno? Tengo que decir que no siempre fue secretario de despacho. Hubo momentos que tuvo una postura pública en primer plano, y en otros momentos el rey lo apartó, pero aún así siempre estaba en el gobierno y su consejo siempre era escuchado. Pues a nivel de política interior, Manuel Godoy no fue demasiado represor con los disidentes, a pesar de que tenía muchos enemigos. Pues bueno, siguió una política aristocrática e ilustrada del antiguo régimen y no hubo represión, por lo menos que yo sepa. En Francia, que sí que he escuchado algo de represión, Luis XV condenaba al exilio, por ejemplo, a Voltaire, a los disidentes. En el caso de Godoy, no soy consciente de que usar la cárcel o la represión con los demás. ¿Era un político ingenuo? Pues no lo tengo demasiado claro, pero bueno, tuvo una política blanda con sus enemigos. Las medidas más conocidas a nivel de política interior son un poco concordantes con las políticas de Carlos III, sobre todo las liberalizadoras con el comercio. El comercio con América había un monopolio desde Cádiz. Carlos III, si no me equivoco, había ampliado los puertos y él hizo alguna medida más liberalizadora del comercio. Este tipo de medidas tienden a enfadar mucho a la gente que tiene intereses, con lo cual no fue demasiado en ellas. Y otra medida que es bastante conocida es que es el autor de las primeras desamortizaciones. Una desamortización es básicamente hacer que una tierra deje de estar muerta. Algunas tierras de la iglesia, ilustrados como jovellanos o la Vidia, las habían definido como manos muertas. Estaban muertas, entonces la idea era desamortizarlas. ¿Qué hacía entonces? Pues vender algunas de las tierras de la Iglesia Católica, por lo que yo sé no fueron demasiadas, y las vendía pues a compradores privados. La monarquía conseguía fondos y en teoría esas tierras luego se vivificaban o se desamortizaban. Significa que se ponían a producir y en teoría eran más productivas. Y luego los equipos de gobierno de Godoy fueron bastante razonables. Tenemos a Jovellanos, a Saavedra, bueno, equipos de políticos ilustrados, de rango de segundo nivel, nobleza menor, y esa fue su política anterior. Y luego después, una cosa que criticaba mucho a Godoy es el nepotismo flagrante pues, con sus amigos. Básicamente utilizó los cargos de gobierno para enriquecerse. Todo hay que decirlo, como muchos de los políticos ilustrados de Francia, Prusia, España y otros países. Bueno, aquí tenemos una imagen muy tierna, que es un cuadro de Carlos IV, un cuadro de Francisco de Goya, que se llama La familia de Carlos IV, y aquí tenemos a la familia. Podemos ver aquí a María Luisa en el centro, aquí a Carlos IV, y aquí podemos ver a la figura al príncipe de Asturias, Fernando, porque cuando llega Godoy al poder, al principio, pues Fernando apenas había nacido, era un chiquillo, pero Fernando poco a poco fue creciendo, fue nombrado príncipe de Asturias, y aquí se le puede ver junto con su hermano, Carlos María Isidro, que luego después protagonizará las guerras carlistas. Se le pueden ver, esto es un detalle muy curioso, que yo me fijé en el Prado, que se dan la mano, estaban muy unidos, y luego no se unirán básicamente hasta que nazca Isabel, la hija de Fernando. Entonces,
Fernando, el príncipe de Asturias, que en estos momentos no tiene mucho poder, poco a poco querrá ir participando en el gobierno e irá creando su propia facción. Aquí tenemos otros personajes del siglo XVIII, del finales, la duquesa de Alba, la tenemos aquí en dos versiones de Goya, que era una de las grandes de España, tenía muchas tierras, era una latifundista del sur de España, un personaje poderosísimo, los duques de Alba dentro de la nobleza española, y aquí se puede ver detalles de un cuadro de Godoy. Perdón, de Goya. Aquí se puede ver un detalle curioso que es Alba, que es la duquesa, y aquí en otra parte del anillo está firmando Goya, porque parece ser que fueron amantes. Bueno, hemos hablado de la Revolución Francesa y del pánico de Florida Blanca. Entonces, Godoy, cuando estaba en el poder, básicamente tenía miedo que la Revolución Francesa, primero la monarquía constitucional y luego la República o la Convención, pues invadiera el país. Entonces, en 1792, como es bien sabido, la Convención en Francia decapita a Luis XVI. No es seguro que España declarara la guerra a Francia por ese motivo, pero bueno, el caso es que los Borbones eran familia, había Borbones en Francia, en España y en Nápoles, y bueno, fue una excusa bastante buena como cualquier otra, y muchos países de Europa, Austria-Hungría, Reino Unido, España, declararon la guerra a Francia, todos a la vez. Por eso se conoce como la Guerra de la Convención. Entonces, una guerra para la cual el ejército español no estaba preparado, tenía regimiento, seguía el modelo francés, y bueno, al principio tuvieron cierto éxito. Os he presentado antes el general Ricardo, que lo hemos visto antes, a ver si lo podemos ver aquí. Este es el general Ricardo, parece que era un militar bastante bueno, tuvo bastante éxito, penetraron en Francia y tuvieron algunas victorias, pero el general Ricardo falleció en el 94 y al final los ejércitos de la Convención, que era un ejército nacional, un ejército republicano, pues al final acabaron obteniendo la victoria. Eran más numerosos también que las tropas españolas. En esta primera guerra de la Convención apareció por primera vez, aquí hay debate, cierto nacionalismo español y también tuvo una vertiente religiosa, porque muchos combatientes o gente que combatía contra Francia, pues oponían el catolicismo español contra el ateísmo francés. Bueno, en cualquier caso, la guerra acabó con la paz de Basilea, 1795, y en estos momentos, bueno, aquí se puede ver una imagen de la guerra de la Convención, se puede ver cómo al principio penetran en Francia y llegan un poco hasta Coyure, en esta zona, y luego al final las tropas francesas penetrarán en la península ibérica hasta la zona de Bilbao, Vitoria, etc. Bueno, este tratado de Basilea básicamente hizo que la monarquía hispánica se convirtiera en un estado satélite de Francia. Esto es una cláusula bastante típica por la cual pues, se obligaba al gobierno español, la monarquía hispánica, pues, a entregar pues, ovejas merinas que tenían, estas creo que son churras, que tenían una lana espectacular a Francia y luego también entregar caballos y yeguas para el ejército francés. Un tratado internacional, tratado de Basilea, y en estos momentos la monarquía hispánica se ve obligada, contra su voluntad, a ser un estado satélite o dependiente de Francia. Hemos visto que la monarquía borbónica estaba al lado de Francia. Cuando llega la República Francesa, pues se pone en contra de Francia y ahora volverán al lado de Francia. Este es un poco el esquema de lo que acabo de decir. Los Borbones firman los pactos de familia. Durante el siglo XVIII eran aliados de los franceses y con lo cual eran enemigos del Reino Unido, con lo cual tenían combates navales como la Guerra de la Oreja de Jenkins o el sitio de Cartagena de Indias. Luego, durante la Revolución Francesa hay un cambio de bando, ahora España está con el Reino Unido y luego cuando es derrotado vuelve a ser aliado de Francia a la fuerza. Hay un peligro de otra invasión. Bueno, en un estado satélite hemos visto que en el 95 es la guerra de la Convención, pero en el 99, el golpe de estado de Brumario, llega a Francia pues un nuevo gobernante que es Napoleón, primero cónsul y luego emperador. Napoleón es peligrosísimo para los reyes, se especializa, perdón la broma, en derrocar reyes en Europa a los cuales consideraba unos idiotas y poner a su familia, es muy peligroso. Tenían bastante pánico que Napoleón invadiera España y luego la subordinación a Francia es evidente. Subordinación en cierto sentido, básicamente intentaban pues estafar, marear al gobierno francés. Por ejemplo, España declara la guerra contra Portugal, la guerra de las naranjas, una guerra absurda que creo que al final conquista una ciudad llamada Alentejo, hablo de memoria. Entonces, esa subordinación a Francia básicamente intentaban que no les invadiera. Francia tenía una política. Napoleón intentaba estrangular a Inglaterra, al Reino Unido, mediante el bloqueo continental. Entonces, Portugal era un país aliado del Reino Unido que comerciaba con el Reino Unido. Entonces, la Guerra de las Naranjas es un primer intento. Como esta Guerra de las Naranjas no tuvo éxito, pues luego después hubo un proyecto francés de Napoleón de unir las flotas española y francesa para derrotar a la flota británica. Una vez estuviera derrotada la flota británica, pues podrían invadir el Reino Unido. Aquí tienen lugar las derrotas navales de San Vicente, que es en el 1797, la flota española contra la británica y la derrota de Trafalgar en 1805. Es un desastre total para España, es una derrota, creo que se pierden 10 navíos de guerra, hablo de memoria,
Y bueno, después de esta derrota para España y Francia, el Reino Unido fue capaz de cortar las rutas marítimas comerciales con las provincias americanas de la monarquía española, y América, el sur, las provincias españolas en América se comienzan a gobernar a sí mismas. Aquí tenemos una estampa de la batalla de Trafalgar, pues es un cuadro, así que no tiene por qué ser histórico del todo, pero bueno, se pueden ver los navíos de línea que tenían pues tres hileras de cañones, eran barcos carísimos, costaban muchísimo de construir, aún costaba más entrenar a la marinería británica era mejor que la española, creo que pillaban pues prisioneros o gente de mal vivir para ser marineros. Y bueno, aquí he cogido algunos datos de Wikipedia donde se puede ver la batalla de Trafalgar, que se puede ver que está muy cerquita. Está aquí, si no me equivoco, cerca de Cádiz. Y luego después aquí se pueden ver las pérdidas. La Marina francesa pues pierde 5 navíos de línea, que es una pérdida increíble, luego 6, y la monarquía hispánica, la flota, son 7 navíos de línea. Fue una derrota bastante, bueno, muy espectacular. Pues el comandante británico Lord Nelson pues fue considerado un héroe del Reino Unido porque había salvado al Reino Unido de una invasión. Y bueno, la idea es que a partir de entonces ni Francia ni España tuvieron ninguna oportunidad de invadir Inglaterra por mar. Esto es una imagen típica que es Trafalgar Square en Londres, que es una de las plazas más arquetípicas, más típicas de Londres. Aquí se puede ver la escultura de Lord Nelson, el comandante, el almirante británico, que se puede ver aquí. Entonces, si no me equivoco, la columna está en esta parte que no se ve. Aquí está la National Gallery, es una de las plazas pues, más monumentales de Londres, y con razón. Bueno, hemos visto que en el Reino Unido fue derrotado, perdón, la Francia y España fueron derrotados en la batalla de Trafalgar, y pues Napoleón pues no podía derrotar a Inglaterra. Así que Napoleón continuó con su plan que se llama el bloqueo continental. La idea es que ningún país pudiera negociar con el Reino Unido. Era un estrangulamiento comercial. Algunos países obviamente esto lo veían como una injerencia en asuntos internos, y uno de ellos era Portugal. Luego después, en 1812, no lo cumpliría Rusia, y Napoleón invadió Rusia por esa razón. Portugal era aliado del Reino Unido, y esta vez Francia pues quería acabar con Portugal. Entonces, claro, la última vez que había habido una guerra, la Guerra de las Naranjas, había sido un poco ficticia. El embajador francés no se fiaba de Godoy, y con razón, porque Godoy en cierta forma estaba intentando engañar a los franceses. Así que, bueno, firmaron un tratado de Fontainebleau, espero haberlo pronunciado bien, que pactaron repartirse Portugal, un mal detalle por parte del ejército de la monarquía hispánica. Y aquí se me ha quedado el valenciano. Este tratado de Fontainebleau daba derechos de paso al ejército francés, es decir, tropas napoleónicas, altísimas, muy bien entrenadas, veteranos de las batallas de Austerlitz y de otras batallas, pasarían por territorio español de camino hacia Portugal. Dar derechos de paso a un ejército extranjero sobre un país es una medida absolutamente que requiere una confianza total, y al final pues resultará que no fue una medida tan acertada. Así que tenemos el Tratado de Basilea, la paz, que convierte a España en un satélite de Francia, y el Tratado de Fontainebleau, que también es un síntoma de que España era un país satélite o dependiente de Francia. Aquí vemos un poco, lo he pillado por internet, no sé hasta qué punto las rutas son reales, pero se puede ver cómo los contingentes franceses, diversos cuerpos de ejército, pues estaban pasando por el país. España es un país con un relieve bastante complicado, la meseta era complicado, y bueno, las tropas francesas se tenían que alimentar sobre el terreno. Esto ocasionará muchos incidentes que luego después bueno, serán una de las causas de la creación de la guerrilla. Había también tropas españolas en Madrid, que el comandante general era el general Joaquín Murat, un general de caballería muy famoso en Francia, y uno de los grandes generales de Napoleón. Bueno, hemos hablado de la monarquía, de la política exterior de la monarquía hispánica, pero al mismo tiempo, dentro de la monarquía española hay una crisis interna, no solamente exterior. No solamente estaba Francia, sino que el príncipe de Asturias, Fernando, era cada vez mayor, quería heredar, y tenía una facción más bien conservadora y absolutista, bastante más radical que la de Godoy, que se agrupaba en torno a él. Así que en la corte española estaba la facción de Godoy y la facción del príncipe de Asturias. El rey de España apoyaba a Godoy, Godoy gozaba de la amistad casi inquebrantable de la familia real, y bueno, a pesar de que mucha gente le odiaba, pues había creado muchos enemigos por el tema del amante, por el tema de la política desamortizadora, algunos eclesiásticos, y bueno, también por razones personales. En cualquier caso,
el partido, la facción del Príncipe de Asturias hizo, pues inició un complot, una especie de golpe de estado en el monasterio y palacio del Escorial, que está cerquita de Madrid. Esto es un monasterio que es un edificio religioso, pero también era utilizado como palacio. Este complot básicamente fracasa y Fernando, que estaba implicado, o por lo menos estaba muy cerca, pues fue perdonado por su padre. Carlos IV perdonó a su hijo, el príncipe de Asturias, su participación en el complot. Era muy poco elegante, pero bueno, parece ser que Fernando pues no aprendió nada, porque una vez, bueno, o sí que aprendió, porque después de fracasar este complot, lo volvieron a intentar en Aranjuez. Una cosa muy curiosa es que parece ser que el embajador de Francia, no lo voy a pronunciar porque no sabe pronunciarlo, François, ¿vale? Que era el cuñado de Josefina, pues animó a Fernando a dar un golpe de estado contra su padre. ¿Y por qué animó a Fernando el embajador francés? Porque consideraban que Godoy no era poco fiable. Acordaos de la Guerra de las Naranjas, que había sido una guerra casi ficticia. Y bueno, en este caso en el Escorial, los regimientos reales, la Guardia Real, pues se mantuvieron fieles al rey. El segundo intento fue en Aranjuez. Aranjuez es otro de los reales sitios, está al sur de Madrid, si no me equivoco. Y bueno, en este caso, además de los regimientos reales, se implicó la población. La población tendía a odiar a Manuel Godoy. Era una persona que tenía muy mala fama, tanto en sus enemigos como en la población. Y en 1808, creo que es en marzo, hablo de memoria, pues hay un motín en Aranjuez. Manuel Godoy está a punto de ser asesinado. Si hablo de memoria, pero creo que tuvo que estar 2 días, pues básicamente escondido en su casa, porque si lo encuentran lo mata pues el populacho, pues la población. Los regimientos reales esta vez se abstuvieron, no quisieron intervenir contra el pueblo. Hay que tener en cuenta que los regimientos reales no era policía, no estaban entrenados y además este tipo de enfrentamientos, al ser las armas tan primitivas, a veces eran muy peligrosos para los soldados. Entonces, en este motín de Aranjuez, la población, el populacho, la gente que había apoyado que había ido contra Godoy, pues decide aclamar a Fernando como rey y obligan al rey Carlos y a María Luisa pues a abdicar, un poco a renunciar al trono pues de forma pues coaccionándoles. A ver, aquí hay un debate entre historiadores. Supuestamente Fernando no participó en este golpe de estado, pero bueno, es casi imposible que no supiera nada. Y además, después de haber participado en el complot del Escorial. En cualquier caso, al final, pues el 19 de marzo, pues Carlos IV abdica en favor de su hijo. Este es el documento histórico, espero que sea fiable. Y bueno, aquí el rey pues dice que tiene achaques, que no puede soportar por más tiempo pues el peso del gobierno. Y bueno, pues decide abdicar en el príncipe de Asturias, lo tenemos aquí, que es Fernando, por motivos de salud. Obviamente este documento fue firmado, fue emitido en circunstancias de coacción, con lo cual, una vez acabó el motín, pues el Carlos IV se desdijo. He cogido una foto pues, del pueblo de Aranjuez, porque se ve que la han convertido en una fiesta popular, y bueno, la idea pues ahí hacer una simulación del motín. Este es el Real Sitio de Aranjuez, se puede ver que es un palacio espectacular que imita a Versalles y es el lugar donde tuvieron los hechos. Bueno, una pequeña comparación antes de seguir. Tenemos un complot del Escorial donde no hay participación popular y quizás por eso fracasa, porque los guardias reales se mantuvieron fieles, y luego el motín de Aranjuez en el 8, al haber participación popular, pues la Guardia Real pues no se implicó. Bueno, ¿qué pasa entre marzo y mayo? Porque aquí ya entramos al detalle. Obviamente, Carlos IV se desdijo. Podían haberlo hecho, pero bueno, el documento que firmó pues tenía muy mala pinta. Básicamente había sido firmado bajo coacción, se desdijo y denunció que su hijo le había quitado el trono. Fernando, que pensaba que era rey, no tenía demasiados apoyos porque claro, las circunstancias de su acceso al trono eran muy confusas. Mientras tanto, las tropas francesas estaban cruzando el país. Aquí se me ha ido, me falta una N, cruzando. Y claro, los dos no sabían muy bien a quién acudir, a los regimientos, pero claro, las tropas más poderosas a las francesas. Así que los dos buscaron el apoyo francés. Y en esto, claro, el apoyo francés significa a quién iba a apoyar Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte no se encontraba en España, se encontraba en Murat, uno de sus generales, pero no se encontraba, así que los convocó en Bayona. Fernando no las tenía todas consigo y bueno, creo que es un embajador francés, un enviado, le convenció para ir a Bayona y bueno, ahí Napoleón los llamó para un poco buscar el acuerdo, que se reconciliaran, pero bueno, probablemente ya tenía decidido el golpe. Bueno, mientras tanto, mientras estaban yendo desde Madrid a Bayona, aquí tenemos a Joaquín Murat, que era un comandante de caballería, y se nota porque, vamos, el pelo largo y ese vestuario de caballería siempre es como muy exagerado. Pues bueno, liberan a Godoy y este era el comandante que estaba en Madrid.
Claro, el 2 de mayo bueno, se ve que hubo rumores que estaban trasladando a uno de los infantes a Bayona y el 2 de mayo pues tiene lugar mientras los reyes y Godoy, bueno, los reyes Fernando, Carlos, María Luisa y Godoy estaban yendo a Bayona, pues tuvo lugar el famoso 2 de mayo en Madrid, donde el pueblo pues hubo un motín, una algarada muy potente contra las tropas francesas. Este es un cuadro de Goya, el famoso 2 de mayo. Goya bueno, se sintió interesado, tenía curiosidad por tropas mercenarias francesas que son los mamelucos, que los podemos ver aquí, que eran mercenarios de egipcio. Aquí se puede ver un coracero francés un poco más típico. Entonces él retrató a los mamelucos porque le parecía lo más exótico. Es un cuadro absolutamente muy grande, está en el Museo del Prado, espectacular. Y se puede ver Goya, que no tiene piedad, siempre representa la realidad tal como la ve o como la entiende, pues representa pues el motín bueno, el 2 de mayo de una forma brutal y violenta. Aquí se le puede ver al pobre mercenario que está a punto de ser degollado, aquí está a punto de, pues, de destripar al caballo. Y luego el otro cuadro famoso es el 3 de mayo, porque las tropas francesas, lideradas por Murat, tomaron prisioneros y fusilaron unos cuantos. Aquí se puede ver un tema también muy típico que aparecerá en la Guerra de Independencia, que es el cura trabucaire. No sé cómo se dice en castellano el cura del trabuco, porque muchos frailes que no tenían mucha cultura y pensaban que los franceses eran un grupo de ateos, pues participaron en este tipo de revueltas. Este cuadro del 3 de mayo a mí me gusta muchísimo, es casi mejor que el anterior y es una de las denuncias de la guerra de la represión, pues uno de los cuadros más importantes de la historia del arte. Bueno, en cualquier caso, tiene una reunión en Godoy. Ahora volveré. Perdón, en Bayona. Aquí he puesto un mapa y Bayona es una localidad de Francia que está en el sur. O sea que Napoleón fue al sur para solucionar el problema. Y esto es un lugar bastante típico porque aquí es donde han caído muchos reyes españoles. En Hendaya, muy cerquita, se encontraron Hitler y Franco. Y luego después en San Sebastián o Donosti, pues Isabel II pues perdió el trono y se fue. En cualquier caso, no me voy del tema. La reunión tuvo lugar en Bayona, en un palacio que hoy en día es un instituto. Yo fui a verlo y quedaba muy poquito, no sé si lo habrán restaurado. Y en ese palacio de Bayona, pues se reunieron tanto Carlos IV, Carlos, María Luisa, Godoy, Fernando VII y Carlos María Isidro, el hermano pequeño que os he hablado. Supongo que debió ser una reunión absolutamente terrible y, y bueno, no debieron acabar muy bien. La familia Borbón, en este caso, por lo menos esta generación, era absolutamente disfuncional y acabaron en recriminaciones. Napoleón pues obligó a Fernando a renunciar, le dijo básicamente que había dado un golpe de estado y luego después, poco después, obligó a Carlos y a María Luisa a renunciar. Aquí se puede ver pues el mensaje que el 20 de mayo pues envió Carlos IV pues a sus funcionarios en Madrid. Y Carlos IV le puso, bueno, después de la presión, porque no podía hacer nada, estaba en territorio francés, o sea, había sido presionado 2 veces para renunciar al trono, básicamente exigió a Napoleón que mantuviera la unidad de España, de la corona de España en las Indias, que lo pone aquí, y también exigió a Napoleón que mantuviera la religión católica. Después de eso renunció, y bueno, Napoleón hizo lo que suelen hacer en este tipo de casos, porque matar reyes no era su estilo, y básicamente distribuyó a la familia en 2 palacios. A Carlos María Isidro y a Fernando, al príncipe de Asturias Fernando y a su hermanito pequeño Carlos María Isidro, los envió al castillo, al palacio de Valensay. Espero haberlo pronunciado, en una residencia prisión. Un castillo muy bonito y Fernando VII, Fernando pasará ahí la guerra de independencia recluido, escuchando noticias de lo que estaba pasando en España. Y a Carlos IV, María Luisa y a Godoy, que fue con ellos, muy curioso, pues si no me equivoco, por lo que he mirado, los destinó al castillo de Chambord, que es uno de los castillos más bonitos de la cuenca del Loira en Francia. Entonces, básicamente, había destronado a los reyes de España, a los dos, y la decisión que tomó es colocar a su hermano José. José era el hermano mayor de Napoleón Bonaparte, había bastante resentimiento entre ellos, quizás tenía envidia a José porque su hermano era Napoleón, el jefe de la familia en teoría era José. Bueno, al final Napoleón había nombrado a gente de su familia, pues reyes y reinas en toda Europa. José Bonaparte había tenido una experiencia en Nápoles, otra familia Borbón que Napoleón había destronado. Había sido el rey de Nápoles, su experiencia en Nápoles parece que no fue demasiado mala, luego sería Murat, puesto por su hermano, y bueno, pues Napoleón llamó a José Bonaparte, que luego sería conocido como Pepe Botella, para ser rey de España. Napoleón pensaba que los Borbones eran odiados, y en parte tenía razón. Pensaba que la gente odiaba la Inquisición, pero bueno, también había cierto sentimiento nacionalista y religioso muy potente que no lo tomó en cuenta. Y claro, la acción de destronar tanto a Carlos como a Fernando pues fue muy mal vista por muchos funcionarios. Y luego también pensaba que sería fácil que las burocracias del país, y en esto tenía razón, los obispos, el clero, los regimientos, los soldados, pues no querrían problemas y bueno, pues cambiar un rey por otro. Al final se había mantenido
la religión, seguirían cobrando los sueldos. Bueno, no tenía razón y al final empezó una guerra terrible que duraría 6 años, pero bueno, en principio nombró a José Bonaparte en 1808 como rey de España. Bueno, ahora voy a hacer una reflexión final para acabar la videoconferencia que espero que se haya entendido. Se puede entender que las causas de la caída de los Borbones son de dos tipos. Unas estructurales de fondo a largo plazo, que son más discutibles. Entonces, la gente que dice que las causas eran estructurales dice que la monarquía de los Borbones hubiera caído, si no es en este año, pues 5 años más tarde. Que era una monarquía del antiguo régimen muy débil, no tenía ingresos ni funcionarios suficientes, tenía mucha incapacidad militar, era un estado satélite de Francia, que el faccionalismo típico del antiguo régimen de las Cortes pues que pasaría factura pues un año u otro, y luego que las ideas de la Revolución Francesa y de la Ilustración estaban haciendo mella, estaban erosionando pues la mentalidad que hacía posible pues la monarquía absoluta. Entonces, una explicación estructural o a largo plazo. Otra explicación que a mí me gustan más porque se tiene un poco de más salseo, pues son más entretenidas, son las políticas a corto plazo. Entonces ahí hay que hablar de la política de Napoleón, la decisión que tomó de destituir a los reyes de España, que eso fue una decisión totalmente personal de Napoleón y podían haberlo hecho. Luego las rencillas entre los Borbones, una familia disfuncional absolutamente. La política de Godoy, el nepotismo, otro ministro quizás más serio, secretario de despacho, pues hubiera conseguido otros resultados. Y luego esa crisis puntual, que son de 3, 4, 5, 6 meses, es el Escorial y Aranjuez, que fue la que causó la caída y el derrocamiento de los Borbones. Bueno, espero que se haya entendido la explicación y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por la atención y acabo.